Hola, estimados estudiantes, les saluda el profesor Ever Baltodano, ¿verdad? Quien es el que les va a impartir la asignatura de contabilidad. Soy contador, ¿verdad? Y queremos en este momento, con este primer video, demostrar cómo es que vamos a dar clase, ¿verdad? Virtualmente. Yo quiero decirle que en cada clase habrá una lectura conferencia o una videoconferencia, como ustedes le quieran llamar, de un documento que estará ubicado en el recurso. Así que procedemos, estimados estudiantes, a la primera clase de contabilidad. Bien, la contabilidad 1 tiene la primera unidad que se denomina generalidades de la contabilidad. Los contenidos en este caso son conceptos de la contabilidad, importancia de la contabilidad para las ciencias administrativas, relación de la contabilidad con otras ciencias, usuarios de la contabilidad e información financiera, diferentes tipos de contabilidad y servicios que desempeña el contador. Los objetivos de aprendizaje que vamos a tener en esta clase es, número uno, usted estará en la capacidad de definir qué es la contabilidad, de comprender qué es la contabilidad. También el alumno estará con la capacidad de explicar, ¿verdad?, la importancia que tiene la contabilidad con el resto de las ciencias económicas. Aparte de eso, conocer la relación que existe entre la contabilidad con otras ciencias, explicar quiénes son los usuarios de la información contable que ofrece la contabilidad, explicar los diferentes tipos de contabilidad que existen, ¿verdad? Y conocer los diferentes servicios que desempeña el contador. Esos son los objetivos de aprendizaje que estarán, ¿verdad?, por aplicarse en esta primera clase de contabilidad. Bien, vamos a definir ya tomando ya como dicen, iniciando el concepto de contabilidad. Existen muchos conceptos de contabilidad, ¿verdad? Hay muchos autores de libros, que desde antaño, ¿verdad?, han estado definiendo lo que es contabilidad. Uno de los más, se puede decir, más usado es este que les presento, que dice que contabilidad es la disciplina que enseña las normas y procedimientos para analizar, clasificar, registrar las operaciones efectuadas por una entidad económica, ya sea que esté ingresada como una persona natural por un solo individuo, como también bajo las formas, ¿verdad?, de sociedades con actividades comerciales, industriales, bancarias o de carácter cultural, científico, deportivo, religioso, sindical y gubernamental, y que sirven de base para elaborar la información financiera que sea de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas. Como pueden ver, es uno de los conceptos más completos que existe, ¿verdad? Es uno de los conceptos más usados, y esto, ¿verdad?, lo da el señor Javier Romero. Ese es un libro, ¿verdad?, de muy importancia dentro de lo que es la enseñanza de la contabilidad. Pero también tenemos la norma, que es la que nos da, ¿verdad?, prácticamente la guía. Por eso decía el primer concepto, que enseña las normas, ¿no? Los contadores tenemos una norma por la cual nosotros nos guiamos. Y en este caso, la norma internacional financiera, la A1, dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente una información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a esta entidad incluyen, ¿verdad?, ¿qué es lo que hace la contabilidad? Registra transacciones, transformaciones internas y otros eventos que se dan dentro de sus actividades. Decíamos también otro concepto: la contabilidad es el arte de registrar, clasificar, resumir en forma significativa y en términos de dinero las operaciones y hechos que son cuando menos de carácter financiero. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que posiblemente habrán otro tipo de actividades dentro de la empresa, pero que no son de carácter financiero. Eso no me afecta lo que es la información financiera, que más adelante vamos a entender lo que es la información financiera, que es lo que suministra, ¿verdad?, y es lo que entrega este estudio analítico de la contabilidad.
La contabilidad es el conjunto de reglas y principios que enseñan la forma de registrar sistemáticamente las operaciones financieras que realiza una empresa, una entidad y la presentación de su significado. Llega hasta un final y este final es lo que nosotros conocemos como los estados financieros. La norma internacional, vamos a hablar de la información financiera, que es lo que ofrece la contabilidad. La norma A1 dice que la información financiera que nos entrega la contabilidad es información cuantitativa, expresado en unidades monetarias, descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad. El objetivo esencial es el de ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros o los informes financieros, que es el último proceso, la culminación, ¿verdad?, del proceso de transacción, de clasificación, de registro que tiene, ¿verdad?, la contabilidad. El último, por decirlo así, la culminación de toda esa técnica, ¿verdad?, se denomina informes financieros. La información financiera es prácticamente el idioma de los negocios. Podemos decir entonces que el objetivo de la contabilidad es generar y comunicar información útil para la toma de decisiones de los acreedores, accionistas de un negocio, como de otros públicos interesados en la situación financiera de una organización. Es conveniente aclarar que en el caso de las organizaciones económicas lucrativas, uno de los datos más importantes que genera la contabilidad es la utilidad o pérdida del ejercicio. En efecto, la cuantificación de los resultados, beneficios netos, de la realización de las actividades comerciales e industriales o de la prestación de servicios, ¿verdad?, a los clientes y correspondiente efecto en el valor de la organización económica es un dato de suma importancia para los accionistas y acreedores de un negocio. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Cuál es la importancia de la contabilidad? Número 1. Establece un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio. Sirve para registrar en forma clara y sistemática todas las cuentas que se manejan en la organización o empresa, ya que esto constituye su funcionamiento o procedimiento. Proporciona en cualquier momento una imagen clara de la situación financiera de la empresa, siempre y cuando que esté actualizada esa contabilidad, ¿verdad? Prevé con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio y sirve como comprobante, que es la parte más importante, ¿verdad?, de la contabilidad, que nos proporciona la materiabilidad. Vuelvo y repito, proporciona materiabilidad. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, sencillo, ¿verdad? Que al momento de registrar, en ese momento de registrar, en ese momento de clasificar, ¿verdad?, deja un comprobante, y ese comprobante es lo que sirve como respaldo, ¿verdad?, y evidencia para todas las transacciones que hacen, ¿verdad?, aquellos usuarios de la contabilidad. Es una fuente de información ante terceros de todos aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria ante la ley. Relación de la contabilidad con otras ciencias. Primero, con la administración. En primer lugar, ¿verdad?, la administración, el trabajo del administrativo es, ¿verdad?, toma de decisiones. Tomar decisiones para lograr objetivos. Objetivos que son prácticamente la misión de la organización. No se puede tomar decisiones en el aire. La contabilidad ofrece este tipo, ¿verdad?, de información. La administración debe entender lo que es la situación económica de una empresa para tomar decisiones. Tomar decisiones en todos los ámbitos. Tomar decisiones en el ámbito de los recursos financieros, tomar decisiones en el ámbito de los recursos humanos, tomar decisiones en los recursos de, por ejemplo, de mercadotecnia. Por ejemplo, un recurso humano es tan importante, ¿verdad?, el recurso de mercadotecnia,
también es importante. Pero de todo ello, de todas estas decisiones, sabemos que hay un factor que se denomina dinero. Y ese dinero es el que nos presenta una situación económica y financiera de una empresa. Ciencias sociales nos permite conocer la realidad humana tanto del individuo como en lo social. La empresa donde se aplica, ¿verdad?, es una sociedad. Derecho, yo pudiera decir, estimados alumnos, yo no he visto a alguien que haga contabilidad en este país, alguien que haga contabilidad, vuelvo y lo repito, alguien que haga contabilidad en este país sin que pueda conocer algunos puntos de derecho. Por ejemplo, derecho tributario tiene que saber, ¿verdad? El contador tiene que saber las retenciones, tiene que saber cuándo se declara, tiene que saber, ¿verdad?, en este momento cómo se genera, ¿verdad?, un número RUC, ¿verdad?, ante la Dirección General de Ingresos, cuáles son los impuestos de la alcaldía, cuáles son los impuestos de la DGI, que son los que nos rigen, ¿verdad? Eso tiene que ver con el derecho tributario. Ningún contador puede hacer, ¿verdad?, contabilidad sin antes conocer un poco de derecho. Diría yo que en Nicaragua, ¿verdad?, en vez de llevar una contabilidad para asuntos financieros, llevamos una contabilidad meramente tributaria. La fuerza, la ley de mayor peso dentro de los contadores, lamentablemente, y me arriesgo a decir esto ante un video, no son los principios, son la tributación que tenemos en nuestro país. Todos los contadores tienen que prácticamente cumplir cada una de las leyes tributarias para que no se le generen multas, que esa multa prácticamente se le traslada al contador. Con la economía, bueno, mediante hay fenómenos, ciclos económicos. Para poder entender lo que es una economía, tenemos que entender lo que son ciclos económicos. Establece los hechos que son susceptibles para el registro de la contabilidad, las prioridades que deben de existir como registro dentro de la contabilidad. La economía mediante cada una de sus ramas. ¿Cuáles son esas ramas? La macroeconomía y la microeconomía ayuda a entender las operaciones que se deben de registrar y que la contabilidad debe de informar por medio de inclusiones en los estados financieros. En otras palabras, todo debe de estar registrado razonablemente en los estados financieros. Con la finanza, yo diría que eso es como una hermana gemela de la contabilidad, ¿verdad? La finanza es la que me ayuda a interpretar los estados financieros. Los estados financieros los entrega, ¿verdad?, lo que es la contabilidad. Y la finanza analiza, ¿verdad?, interpreta la obtención y aplicación óptima de los recursos financieros en las entidades. La manera de cómo encontrar dinero, ese es el trabajo de la finanza. Yo sé que a muchos les gusta el dinero, ¿verdad? En este caso, el gerente financiero tiene que buscar la manera como garantizar los recursos de la empresa para que se puedan aplicar algunos tipos de actividades ya programadas dentro de un presupuesto, dentro de ciertos tipos de actividades que la empresa tiene como objetivo a lograr. Bien, también tenemos, ¿verdad?, otras asignaturas de mucha relevancia y que ayudan mucho a la contabilidad. Imagínense, la matemática, no podíamos dejar de hablar de la matemática. Acuérdense que no, las cantidades se escriben en miles, las cantidades se escriben en millones. Tenemos que utilizar, ¿verdad?, la unidad numérica, de manera que la matemática es tan importante dentro de la contabilidad. Tenemos que sumar, tenemos que restar, tenemos que multiplicar, y esos 4 principios que tiene la matemática son de mucha importancia para la contabilidad. La información informática. Hoy en día la informática es una ciencia que ha ayudado a avanzar a la contabilidad. En los tiempos anteriores, ¿verdad?, el pobre contador tenía que llevar contabilidades físicamente a través de hojas columnares. Hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos sistemas contables, ya tenemos paquetes contables, y en lo más, como dicen, mínimo, tenemos la hoja de cálculo Excel, que lleva una cantidad de instrumentos que ayudan a procesar esa información que necesita la contabilidad. Un desarrollo, como dicen, muy avanzado, que permite que la contabilidad pueda hacer
pueda dar informes más exactos, más reales que antes en el tiempo menor accesible. Eso ha permitido la informática dar respuestas, dar soluciones, ¿verdad? Prever situaciones en el tiempo posible. La estadística, porque eso nos ayuda en este caso, nos ayuda a tomar decisiones por la información estadística, cálculos, ¿verdad?, que ofrece la estadística, y eso nos ayuda por lo menos para ver, por ejemplo, el comportamiento de la situación financiera. Imagínense que utilicemos en este caso ratios, ¿verdad? En este caso, o razones financieras, hay un monto ahí de estadístico. La estadística nos ayuda, ¿verdad?, a interpretar esta información. Los usuarios de la contabilidad. Los usuarios de la contabilidad podemos decir que son dos: los usuarios internos y los usuarios externos. ¿Cuáles son los usuarios externos? Los usuarios externos son aquellos que están ligados de forma directa con la entidad. En otras palabras, están dentro de la entidad. Son los que revisan, son los que lo elaboran, los informes, son los que analizan los informes. De esta manera pueden ser los propietarios, la junta directiva, los gerentes y hasta el mismo departamento de contabilidad. Los usuarios externos, jóvenes, tenemos en este caso los que ya están fuera de la oficina, fuera de la entidad y no tienen ningún tipo de relación. Por ejemplo, los proveedores, las entidades financieras, el gobierno mismo, el público y los inversionistas potenciales. Los diferentes tipos de contabilidad. Los diferentes tipos de contabilidad, debido al alcance que tiene la contabilidad, ¿verdad?, a proveer una información financiera más exacta, la contabilidad se ha tenido que dividir en varias ramas, por decirlo así, que es la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa o gerencial, la contabilidad fiscal, la auditoría, la contabilidad de costo y la contabilidad gubernamental. En la lectura complementaria está, ¿verdad?, la lectura de cada una de estas contabilidades para que por favor usted lo visite. Bien, estimados alumnos, esto sería por el momento, ¿verdad? El resto sería de mucha utilidad que ustedes lean, ¿verdad?, la lectura complementaria que está debajo donde dice lectura complementaria, para que ustedes consulten este documento. Gracias.